Los ateos que militan por hacer desaparecer cualquier prueba sobre la existencia de Dios sostienen que la sábana santa de Turín no fue el lienzo que envolvió a Jesús en la tumba, sino una falsificación medieval. Y el único elemento del que se agarran es la prueba de carbono 14 realizada por el Museo Británico, que la data por alrededor del año 1300. Pero no tienen en cuenta toda la otra serie de otros indicadores que señalan a la sábana santa como del primer siglo. Y desdeñan las críticas metodológicas y de protocolo que se hacen a la prueba de carbono 14 realizada en 1988. Aquí hablaremos sobre cuáles son las pruebas que apuntan a que la sábana santa es un lienzo del siglo I y cuáles son las críticas metodológicas y de protocolo que varios científicos hacen a la prueba de radiocarbono de 1988. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes más grandes y a la newsletter de Foro de la Virgen María donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no encontrarás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, los ateos militantes dicen que la sábana santa de Turín no pudo envolver a Jesucristo luego de muerto, porque sostienen que la prueba de carbono 14, realizada en 1988, le da una datación para el año 1300, y por lo tanto afirman que es una falsificación medieval. Utilizan este argumento como arma de guerra, y no admiten tres cosas que trataremos aquí. Primero, que hay un enorme cúmulo de otros indicadores que señalan que la sábana santa no es una pintura y data del siglo I. Segundo, que la prueba de carbono 14 realizada en 1988 fue puesta en entredicho por otros científicos con pruebas duras y que hay otras pruebas científicas que la datan en el primer siglo. Y tercero, que los rastros de sangre del hombre que fue envuelto en el lienzo es AB positivo, como también el Santo Sudario de Oviedo y varios milagros eucarísticos. La sábana santa de Turín es una tela de lino que muestra la imagen en negativo fotográfico de un hombre, que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, junto a otros totalmente atípicos, pero acordes con los hechos relatados en la Pasión. Es consistente con la tela de la cual nos hablan los evangelios, la sábana nueva y limpia en la cual José de Arimatea, con ayuda de Nicodemo, envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz. Es una gran pieza de lino de 4 metros con 41 de largo por 1 con 13 metros de ancho, amarillenta, manchada de sangre y quemada en algunas partes. Se observan en el lienzo las señales de los clavos en manos y pies, la corona de espinas alrededor de su cabeza, las señales de los azotes, la herida del costado y la ausencia de fracturas de huesos en las piernas, lo cual es significativo, porque mientras muchos hombres fueron crucificados, solo Jesucristo fue además azotado, coronado con espinas y traspasado en el corazón con una lanza, tal como muestra la imagen. Y no se le quebró ningún hueso como era la costumbre romana. Los estudios dicen que el lienzo envolvió un auténtico cadáver durante 30 a 36 horas, como lo demuestran las 700 heridas pequeñas y grandes que aparecen por contacto en el lino. Hay una perfecta correspondencia entre ambas caras de la imagen, indicando claramente que fue un cuerpo tridimensional el que estuvo envuelto en el lienzo.
Y la figura que se ve más claramente en negativo muestra especialmente en el rostro una gran precisión anatómica, sin distorsiones. Incluso revela datos anatómicos desconocidos en tiempos medievales. No hay pigmento alguno, aún bajo examen microscópico, ni en la superficie de las fibras de lino ni en su interior. No existen indicios del uso de pinceladas en la imagen. No se utilizó ninguno de los métodos artísticos conocidos para hacer la imagen. La imagen tiene solo una fibra de profundidad. No hay imagen bajo las costras de sangre. La imagen tiene que ser posterior a ellas. Por lo tanto, la imagen del cuerpo del hombre de la sábana santa no está hecha manualmente. No es una pintura, ni una quemadura, y no se sabe cómo quedó impresa. Los estudios del tejido sitúan su procedencia en el área sirio-palestina en el siglo I. En 1978 se pudo comprobar la existencia de polen de flores de Palestina. Se ha encontrado aloe y mirra como el que utilizaban en el Medio Oriente los judíos para preparar los cadáveres. Y se han descubierto rastros de flores por todo el cuerpo, identificando hasta 25 variedades que florecían en abril. Sobre los ojos hay huellas de monedas acuñadas en el año 29 después de Cristo bajo Poncio Pilato, porque era costumbre de la época de Jesús de poner monedas en los muertos para mantener los párpados cerrados. Y adicionalmente se ha descubierto que las manchas de sangre del sudario de Oviedo, que habría cubierto la cara de Jesús luego de ser bajado de la cruz, son exactamente iguales que las de la sábana santa. Sin embargo, en 1988 se realizó una prueba de datación por radiocarbono, carbono 14, en la sábana santa. El resultado fue publicado en la revista Nature y decía que la sábana santa era medieval, datada entre 1260 y 1390 después de Cristo. Recordemos que para que fuera medieval se hubiera requerido que se martirizara una víctima, se la sometiera en vida a 700 heridas y que una vez muerta le traspasaran el corazón con una lanza, porque se ha descartado que sea una pintura. Y además se requeriría que la víctima tuviera un rostro perfectamente afín con las decenas de íconos de Cristo difundidos en el arte bizantino desde el siglo VI. Pero lo interesante es que diversos científicos han puesto reparos en la metodología y en el trabajo de campo de la datación de carbono 14 de 1988. Por ejemplo, en el año 2008, Robert Villarreal, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, demostró que el proceso de investigación no había reconocido una de las primeras reglas de la química analítica, que la muestra debía ser representativa de la totalidad de la sábana santa y no de 3 hilos tomados de la esquina de la sábana. Y en el año 2017, Tristán Casabianca solicitó por vía legal que le entregaran esos datos brutos del estudio. Lo que finalmente el Museo Británico no tuvo más remedio que acceder a la solicitud debido a la Ley de Libertad de Información. Y Casabianca escribió con otros científicos el artículo revisado por pares Datación por radiocarbono de la sábana de Turín. Nueva evidencia a partir de datos sin procesar, que se puede leer en el link que te dejo. Allí se asevera que los laboratorios de Oxford, Tucson y Zúrich, que procesaron las muestras, tuvieron resultados diferentes en las muestras entre sí, lo que le quitó consistencia al resultado, y por lo tanto algo salió mal en el proceso de datación. Pero no fue informado en 1988 por el artículo de Nature. Además se encontraron, entre los datos brutos, información no mencionada en el artículo de 1988 sobre fibras de algodón antiguo e hilos azules y rojos. Y ante la deficiencia en el protocolo de la investigación de 1988, reclaman que se realice nuevamente la datación, si es posible con técnicas no destructivas.
Pero el 11 de abril del 2022 se publicó el estudio Datación por rayos X de una muestra de lino de la Sábana Santa de Turín, con una nueva metodología de rayos X. El estudio, revisado por pares, puede leerse en el link que te dejo. Y muestra que la Sábana Santa es compatible con la hipótesis de que tiene alrededor de 2000 años. Y respecto a la sangre, la Sábana Santa muestra que es del tipo AB positivo, similar a la encontrada en el Santo Sudario de Oviedo. Y además hay milagros eucarísticos importantes cuyos resultados de análisis de sangre han confirmado consistentemente el tipo de sangre AB positivo. El milagro eucarístico de Bolsena, el del anciano, el de Finca Betania de Venezuela, el milagro eucarístico de Buenos Aires y el de Tixtla en México. El tipo de sangre AB positivo es un tipo de sangre humana rara, que se encuentra aproximadamente en el 3.4% de la población mundial. Es un tipo de sangre receptor universal, o sea, que puede recibir cualquier otro tipo de sangre. Lo que nos conduce a la idea de que la preciosa sangre de Jesús es capaz de recibir a la humanidad contaminada por antígenos de cualquier tipo. Él tomó los pecados del mundo y nos limpió pasando por su preciosa sangre, por lo que ningún pecador está excluido de ser limpiado por Jesús. Finalmente queda planteada la incógnita sobre cómo quedó impresa la imagen en la Sábana Santa. Las dos hipótesis más aceptadas son por algún tipo de radiación corpuscular o electromagnética sin contacto, o por contacto con algún tipo de energía calorífica o de efecto equivalente para alterar la celulosa del lino. El profesor Giulio Fanti, en colaboración con el profesor Giancarlo Pesavento, hicieron experimentos sobre la cantidad de radiación que hubiera requerido la impresión del cuerpo de Jesús en el lienzo. Y concluyeron que se habría necesitado miles de millones de vatios para producirlo, en el tamaño de un ser humano, para lo cual hoy no hay la tecnología disponible. Tal vez fue la radiación necesaria para la resurrección de Jesús, que por supuesto es sobrenatural. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo la prueba de carbono 14 que se realizó en 1988 va a contramano de las demás pruebas que sitúan a la Sábana Santa en el siglo I y además que se le han denunciado falencias de protocolo. Y me gustaría preguntarte si crees que la Sábana Santa de Turín es la reliquia que envolvió el cuerpo de Jesús o crees que se necesita aún más investigación para asegurarlo.